Buenas tardes. Agradecemos su puntual asistencia. Les indicamos que en unos minutos daremos inicio a esta capacitación. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al seminario sobre las notificaciones en todas las actuaciones administrativas en cumplimiento de sentencia dentro del juicio de acción de protección número 029-2022-03-15. Queremos agradecer la presencia de los servidores judiciales que nos acompañan esta tarde a través de los medios digitales como Zoom y Facebook. Antes de iniciar, me permito realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no usar sobrenombres. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrá encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, hacer clic y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega del certificado. Rogamos colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de otras plataformas como YouTube, Netflix, entre otros, mientras dure este seminario. Los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias. La metodología de este proceso académico es la siguiente. Durante la ponencia, las y los participantes podrán realizar preguntas al formador sobre el tema tratado en esta jornada, para lo cual deberán activar el icono levantar la mano para que nosotros habilitemos su micrófono. Se solicita muy comedidamente a los participantes realizar preguntas estrictamente relacionadas a la ponencia. Este proceso académico es de carácter obligatorio para todos los funcionarios administrativos del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, se habilitará la grabación y la evaluación de este despliegue en el aula virtual de la Escuela de la Función Judicial, para lo cual le notificaremos oportunamente a sus correos electrónicos con el link de acceso a la mencionada plataforma. Nuevamente, me permito recordar que en el chat de esta sesión se encuentra el link para registrar su asistencia. Queremos extender un cordial y afectuoso saludo al doctor Henry Weiss, a quien le agradecemos haber aceptado la invitación realizada por la Escuela de la Función Judicial. Me permitiré leer una reseña de su carrera. Es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Trabajó en el Servicio de Rentas Internas como procurador fiscal. Fue asesor de la Corte Nacional de Justicia en las salas de lo especializado en lo contencioso, tributario y administrativo. Fue gerente jurídico en el Instituto de Fomento al Talento Humano. Actualmente es juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Tiene una maestría en Fiscalidad Internacional, un diplomado en Derecho Constitucional y Tributación, y es maestrante en la Universidad de Buenos Aires en la maestría de Derecho Administrativo y Administración Pública. También ha sido profesor invitado de posgrado en varias universidades del país y formador de la Escuela de la Función Judicial. Doctora Guaiza, bienvenido, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Jackie. Buenas tardes con todas y todos. Espero que se me escuche bien. Por favor, confírmeme. ¿Sí? Muchas Correctamente, gracias, doctor. Perfecto, gracias. Le envíes de aquí un archivo, porfa, para ver si lo puedes subir al chat, porque sí sería importante para el desarrollo de este taller que tengan este documento, que es una sentencia de la Corte Constitucional, para que lo vayamos revisando conjuntamente, porque tenemos que hacer el análisis, vamos a hacer un análisis minucioso de una sentencia de la Corte Constitucional respecto al tema que nos ocupa. Asimismo, voy a compartir pantalla con una presentación que he preparado para el día de hoy, con el objeto que sea más didáctico esta charla y que quienes han asistido a la misma, pues lo puedan revisar de mejor manera, que sea más didáctico, puedan hacer preguntas, etcétera, etcétera. Bueno, antes que eso, quería dar las gracias a la Escuela de la Función Judicial por la invitación. Es muy importante para todos los funcionarios, servidores del Consejo de la Judicatura, ámbito administrativo, en vista que el tema que vamos a tratar el día de hoy es de vital importancia cuando se conocen los sumarios administrativos en contra de los servidores judiciales
y sobre todo cuando hay faltas graves, ¿no es cierto? Y es importante que se tenga en cuenta todo el proceso que debe desarrollarse para que no haya perjuicios a los ciudadanos, a los servidores judiciales y posteriores nulidades, ¿no? No sé, hay dos personas que están levantando la mano. Sí, doctor. Le escuchamos, Ángel Hidalgo, por favor. Ángel, buenas tardes. Tiene activado su micrófono, por favor. No, tenemos la solicitud de Hilda Vicuña, por favor. Creo que se les activó. Sí, le estamos Bueno, activando. o Bueno, tal vez que usen el chat también, si es que tienen algún problema, que usen el chat para presentar, para hacer alguna pregunta, etc. sí. Sí, directamente al moderador, por favor. Gracias, doctor. Podemos continuar. Perfecto. A ver, entonces está compartida la pantalla, ¿no es cierto? Todavía no podemos ver. Vamos a tratar entonces, no se lo ve. Déjenme ver ahí, tal vez. No, aún no. Qué raro, a mí me sale, está compartiendo pantalla. Vamos a dejar de compartir y volvamos a compartir nuevamente. Ahí no. Ha empezado la función de compartir, dice doctor, pero no vemos nada todavía. Me dicen que sí está compartido. No sé si usted tiene un problema, Jackie. Ahorita sí, doctor. Ahorita sí se acaba de ver. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí vamos a iniciar. Tengo muchas caras conocidas, algunos compañeros del ámbito administrativo. Les extiendo un cordial saludo. Como les decía, para mí es un honor y un placer que la Escuela de la Función Judicial tome en cuenta este tipo de talleres, sobre todo dirigidos al personal administrativo, ya con Jackie, con Diana, con algunas personas más con Cristina de la Escuela de la Función Judicial siempre hacemos este tipo de talleres, pero para abogados, ¿no es cierto?, en libre ejercicio. Sin embargo, no puedo silenciar. No puedo silenciar, Jackie, Sí, ayúdeme. doctor, ya le silencié. Ya le silencié. Doctora Guaiza, no le escuchamos, doctor. Ahí. ¿Hay alguna persona que está con el audio? Ahí me escuchan, ¿sí no? Usted. Aquí a la derecha. Sería bueno silenciar a todos, Jackie. Sí, doctor, este momento le silencio. Perfecto. Ya a ver, está, mi veamos. doctor. Este momento está muy bien. ¿Ya? Ok, veamos entonces si podemos continuar. No sé, tiene la mano levantada Galo Fuertes, creo que quiere preguntar algo. Díganos, Galo, ¿en qué le podemos servir? No puede hablar, está, Active su micrófono, por favor. no le deja.
Tenemos un Estoy inconveniente con... No sé si me escuchan. Ahí sí le Ahí se le escuchamos. Buenas escucha. tardes. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Mil disculpas la interrupción. ¿Cómo le va? Tenemos un inconveniente con algunos compañeros. No pueden ingresar. Sale un mensaje de que solo está habilitado, solo usuarios autorizados. No pueden terminar de conectarse. Se siguen uniendo. Ya, Compañero, no hay ningún problema. En lo que corresponde al ingreso, ustedes pueden hacerlo desde un solo dispositivo, si es que puede ser el suyo, y Ok. nosotros luego vamos a remitirles a todos el video de esta conferencia para Ok. que puedan realizar la evaluación. No hay ningún problema. Listo. Muchísimas Muy gracias. amable. Gracias. Hasta luego. Gracias. Sí, Perfecto. Ana María. Ana María, Continuamos por favor. entonces. Decía yo, Perdón, doctor. Ana María, por favor. sí, No, no lo escuchamos. Ana María, voy a atender su inquietud por interno, por favor. Doctora Guaiza, podemos continuar. Gracias. sí, por favor, usemos el chat o algún método interno porque el tema es de conexión, de audio, etcétera, y no tiene nada que ver con la presentación, más bien. Si tienen algún tema con la presentación, por favor, para que utilicen el levantar la mano. Entonces decía que este tipo de talleres, de charlas son de suma importancia para el personal que trabaja en el Consejo de la Judicatura. Y yo recuerdo, hago una remembranza de cuando ingresé a una institución pública, pues me hicieron una inducción, ¿no es cierto? Me explicaron cuáles son mis deberes, cuáles son mis obligaciones como funcionario público, porque es importante saber cuando uno llega a una institución qué puede hacer y qué no puede hacer. Bueno, por sentido lógico diríamos que no se pueden cometer ciertas conductas, ¿no es cierto? Que dichas conductas pueden ser objeto de sanción, pero sí es importante saber el organigrama, saber las infracciones, saber las conductas que pueden ser objeto de sanción. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante la capacitación constante a los funcionarios. Y sobre todo, como decía yo, de mucha más importancia cuando tiene que ver sumarios administrativos que se siguen en contra de servidores judiciales. Diríamos que un sumario administrativo en contra de cualquier, o iniciado en contra de cualquier funcionario público, pues ya merece un poco de cuidado, ¿no es cierto? O sumo cuidado, más aún cuando se trata de un servidor judicial, porque se encuentran en juego muchos derechos, muchos principios que pueden ser vulnerados y que pueden afectar al poder judicial como tal, independencia judicial, etcétera, etcétera. Entonces, es de suma importancia. Por eso es que la Escuela de la Función Judicial ha creído necesario hacer este seminario. Sin embargo, aquí tengo una buena noticia y una mala noticia para quienes están conectados. El seminario está dirigido en virtud de una sentencia que fue emitida en una unidad judicial de Guayaquil, en la que se obligaba en una de las medidas de reparación era que se capacite a todos los funcionarios del Consejo de la Judicatura sobre aspectos del debido proceso. Por eso es que el seminario se llama así, sobre el debido proceso en los sumarios administrativos llevados a cabo por el Consejo de la Judicatura, especialmente la notificación de todas las actuaciones administrativas en cumplimiento de la sentencia constitucional dentro de la acción de protección número 09209-2022-03105. ¿Qué dice esta sentencia? He tomado la parte resolutiva. Se acepta la acción de protección presentada por una servidora judicial y en virtud de eso, como medida de reparación, se establecen 3 medidas por parte del juez constitucional, en este caso de la Unidad Judicial de Guayaquil, en la que, en primer lugar, retrotrae el proceso administrativo seguido en contra de la accionante a partir del momento en que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa, retrotrae el proceso administrativo. Número 2, que el Consejo de la Judicatura capacite a su personal para que procedan a verificar las notificaciones en todas sus actuaciones administrativas de cualquier índole. Miren ahí el tema importante. Por eso es que estamos aquí. Y si algún compañero, pues no, se preguntaba, ¿qué hacemos aquí sentados? Es por esto, porque hay una sentencia que obliga a que el Consejo de la Judicatura capacite a su personal para que tenga en cuenta
ciertos aspectos que se tienen que llevar a cabo en un proceso administrativo. Les decía que teníamos una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que esta sentencia de la acción de protección 09209-2022-03105 no se encuentra firme, no se encuentra en firme. No puede ser ejecutada. ¿Por qué? Porque se presentó un recurso de apelación. Entonces, todo aquello que hablemos o que en este caso hablaríamos o hubiéramos hablado respecto de esta sentencia está en el limbo, podríamos decir. ¿Por qué? Porque tiene que subir a la Corte Provincial del Guayas para que ratifique el texto o en su caso modifique el texto. Entonces, mal haríamos nosotros en analizar esta sentencia respecto de la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. Mal haríamos, digo, en analizar esta sentencia si no sabemos cuál va a ser el resultado de la Corte Provincial cuando conozca el recurso de apelación. Entonces, la buena noticia, por otro lado, es que esta sentencia hace mención a otra sentencia que ya la mayoría de ustedes en el ejercicio de sus funciones se habrán enterado. ¿No es cierto? Que hay una sentencia que emitió la Corte Constitucional del Ecuador respecto de este tema que nos ocupa. Y es la sentencia número 234-18-SEP-CC, dentro del caso número 2315-16-EP. Esta sentencia fue emitida el 27 de junio del año 2018, en la cual se estableció o se llegó a la conclusión, la Corte Constitucional, que existió una vulneración del derecho constitucional al debido proceso. He pedido yo a Jackie que por favor les remita por el chat esta sentencia. Sin embargo, si es que no puede ser posible, ustedes ingresen el número de la sentencia con el caso en el Google e inmediatamente les va a generar la sentencia. Y sí sería importante que ustedes la descarguen porque vamos a analizar esta sentencia que tiene que ver con el tema que nos ocupa, vulneración al debido proceso en un sumario administrativo en contra de un servidor judicial. Doctor, se ha remitido por el chat del Zoom la sentencia a la que hizo referencia. Ah, perfecto. Muchas gracias, Jackie. Entonces, les voy a pedir que por favor la descarguen en sus computadores para poder revisarla, ¿sí? Esta sentencia, como digo, fue emitida por la Corte Constitucional, llegó a conocimiento de la Corte Constitucional en virtud de una acción extraordinaria de protección. Para aquellos que están más familiarizados, yo sé que están abogados y personal administrativo, algunos habrán llevado sumarios administrativos, otros no. Entonces no es obligatorio que todos sepan cómo se lleva a cabo un proceso constitucional, una garantía constitucional, una acción de garantías constitucionales. Sin embargo, vamos, para eso estamos acá. Y si tienen alguna duda, no tengan reparo en hacerla, por favor, para que quede claro a todos nosotros sobre lo que estamos tratando. Entonces, decía yo que esta sentencia fue emitida en virtud de una acción extraordinaria de protección que fue presentada en contra de otra sentencia que se emitió en la Corte Provincial del Guayas, ¿sí? Paradójicamente o curiosamente, las dos sentencias, tanto la que les decía yo que está en apelación como esta de acá, fueron llevadas a cabo en Guayaquil. Entonces, este es el caso de una jueza de la Corte Provincial de Justicia del Guayas que fue destituida por una infracción grave. Se le condenó o se le sancionó con la destitución en vista de que había manipulado supuestamente el sistema informático SATJE. Entonces, esa conducta, como ustedes saben, es una infracción grave que amerita destitución, ¿no es cierto? Entonces, fue destituida y la servidora judicial presentó una acción de protección en Guayaquil, en la unidad judicial contra la violencia a la mujer de miembros del núcleo familiar sur del Guayas, la cual perdió en primera instancia, apeló de esa decisión ante la Corte Provincial y en la Corte Provincial de la misma manera perdió. Ante esa decisión de la Corte Provincial se presentó una acción extraordinaria de protección, la cual sube entonces el caso a la Corte Constitucional. Y en ese sentido, la Corte Constitucional analizó este caso que vamos a
revisarlo en este momento. La Corte Constitucional en esta sentencia, no sé, Elsa Montenegro está levantando la mano. Doctor, terminemos No. la presentación y luego atendemos las Ah, ya, ya. preguntas. ¿Le parece, doctor? Ok. Gracias. Sí, porque tenemos muchos problemas, creo, con el sistema. Está ahí, están como 999, sube, baja y no sé. Bueno, entonces la decisión, básicamente la parte resolutiva de la sentencia, estableció que se vulneró el derecho constitucional del debido proceso. En las garantías consagradas en el artículo 76, numeral 7, literales A, literales H y literales L. Literal L, perdón. Entonces, el literal A, que tiene que ver con que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. El literal H, que establece que presentar de forma verbal, que es una garantía, el de presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida el ciudadano y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Y el literal L, que tiene que ver, el más conocido, ¿no es cierto? Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. Entonces, la Corte Constitucional, como digo, analizó estas presuntas vulneraciones ante la acción de protección, acción extraordinaria de protección presentada por la servidora judicial. Y es interesante lo que hace la Corte Constitucional porque, en primer lugar, analiza la sentencia de la Corte de Justicia, de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, porque en primer lugar tiene que entrar a analizar esa sentencia si es que hubo una violación de la garantía de la motivación en esa decisión judicial, para de esa manera poder ingresar a analizar los otros cargos de vulneración de derechos constitucionales. Entonces, aquí es interesante, como digo, porque la Corte Constitucional hace dos análisis, si ustedes quieren, en uno solo. Dentro de un proceso procede a analizar varios aspectos constitucionales. El primer punto que analiza es la falta de motivación de la sentencia de la Corte Provincial que negó el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia. ¿Por qué? Porque a decir de la servidora judicial existía falta de motivación en esa decisión tomada por la Corte Provincial. ¿Y qué dice la Corte Constitucional respecto de este cargo? Esto está en la página 26 de esta sentencia. Dice que en el caso se desprende que los jueces de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, dentro de la acción de protección número 09572 y más, si bien redactaron la misma con un lenguaje sencillo, claro, de fácil entendimiento, no obstante, está desprovista de un análisis coherente que permita entender las razones que condujeron a los juzgadores a decidir sobre el caso concreto, incumpliendo con ello el parámetro de comprensibilidad. Aquí un paréntesis. Acordémonos que en el año 2018 todavía estaba vigente como guía jurisprudencial, si ustedes quieren, no como precedente, pero sí como una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, el hecho de que el test de motivación, ¿no es cierto? Es decir, la Corte Constitucional de esa época estableció un test de motivación en el que decía que si es que se cumplía con ese test de motivación, pues la decisión que se esté analizando, pues era o no, estaba o no motivada. Este test de motivación constaba de 3 requisitos, básicamente, ¿no es cierto? Razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Si cumplía entonces estos 3 parámetros, era un checklist, ¿no es cierto? Si cumplía con el parámetro de la razonabilidad, pasaba el primer filtro. Si cumplía con la lógica, pasaba el segundo filtro. Y si cumplía con la comprensibilidad, pues pasaba el tercer filtro y la decisión que estaba siendo analizada, pues era motivada y en ese sentido no había que declarar nulidad alguna. Ahora, más adelante, vamos a ver cuáles son los parámetros de ahora de la garantía de la motivación. La Corte Constitucional actual se ha alejado, ¿no es cierto? Se ha alejado del test de motivación y ha señalado que no tiene que fundarse en parámetros rígidos, que las decisiones no pueden ser simplemente analizadas bajo un test de motivación como un checklist,
¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver qué es lo que dice la Corte Constitucional sobre la motivación. Sin embargo, es importante traer a colación esto. ¿Por qué? Porque a esa época, en el 2018, cuando se emitió esta sentencia, pues la Corte Constitucional tenía otra visión respecto de la motivación. Sin embargo, de eso, la Corte Constitucional, al analizar, como digo, esta sentencia de la Corte Provincial que decidió sobre el recurso de apelación en contra de la acción de protección planteada por esta servidora judicial, señaló que faltaba con uno, que la decisión de los jueces no tenía uno de los parámetros, que es el de la comprensibilidad. En tal virtud, al no existir comprensibilidad en la decisión judicial, pues esa decisión judicial vulneraba la garantía de la motivación. Al vulnerar la garantía de la motivación, esa decisión queda sin efecto y tiene que ser declarada nula, ¿no es cierto? Entonces, la Corte Constitucional, al declarar nula la decisión de los jueces de segunda instancia que analizaron la acción de protección en virtud del recurso de apelación, pues lo dejaron sin efecto y entraron a analizar los otros cargos que la servidora judicial alegó en su acción extraordinaria de protección. Pero previo a entrar a analizar aquello, la servidora judicial alegó que también una de las vulneraciones dentro del debido proceso era el de que se vulneró la garantía de presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Esto es el literal H del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la servidora judicial solicitó en la acción de protección que se practique una prueba pericial al sistema SATGE para que se evidencie que ella no vulneró el sistema y por lo tanto su conducta no fue susceptible de sanción, no debía ser susceptible de sanción. ¿Qué dijo la Corte Provincial en la sentencia que fue declarada nula por falta de motivación? Además, la Corte Provincial señaló que esa prueba no podía ser actuada dentro de la acción de protección o en la apelación, no podía ser practicada ante los jueces, básicamente, sino que esa prueba tenía que haber sido solicitada dentro del sumario administrativo y que si no lo hizo dentro del sumario administrativo, pues perdió su oportunidad de solicitarla ya en una acción constitucional. Ante lo cual la Corte Constitucional analiza este cargo y señala lo siguiente. Del análisis de la sentencia, dice la Corte Constitucional, esto está en la página 33 de esta sentencia, la 234, se colige que el juzgador sustentó su decisión señalando que, abro comillas, el alegar en esta instancia la práctica de pruebas que debieron y o pudieron ser evacuadas en la etapa correspondiente dentro del expediente administrativo, cierro comillas, no tiene cabida en la esfera constitucional, puesto que atender dicho pedido desnaturalizaría la acción de protección y desbordaría su competencia, pues a su criterio la accionante ejerció su derecho a la defensa durante el sumario administrativo, siendo este el momento oportuno para hacerlo. ¿Ya? Luego, más adelante, la Corte Constitucional señala que si bien se efectuó un análisis de los derechos alegados como vulnerados, omitió el juzgador conceder la prueba pericial solicitada por la legitimada activa. Esto es la práctica de prueba pericial al sistema informático de uso de los servidores judiciales denominados SATGE, inobservando con ello la norma constitucional consagrada en el artículo 86, numeral 3 de la Constitución, que determina que en materia de garantías jurisdiccionales, la autoridad jurisdiccional en cualquier momento del proceso podrá ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas. Entonces, miren ustedes, la Corte Constitucional señala y dice, oiga, señor juez, usted, si le están solicitando un medio probatorio, usted no puede negarlo, tiene que aceptar ese medio probatorio si es que sobre todo es fundamental para la decisión, porque más adelante dice la Corte Constitucional lo siguiente. Del análisis de la sentencia en referencia se evidencia que aun cuando el juzgador tenía la certeza que la prueba solicitada por la accionante no había sido practicada con anterioridad, es decir, en el sumario administrativo, en el proceso administrativo ante el Consejo de la Judicatura,
sin analizar la situación fáctica puesta en su conocimiento y su relevancia para emitir la decisión, se negó a concederla, alegando que dicho pedido no tenía trascendencia constitucional por el solo hecho que a su criterio debía ser pedida en el ámbito administrativo. Más adelante finaliza la Corte Constitucional señalando que la actuación realizada por los juzgadores se realizó a partir de una interpretación equívoca del texto constitucional, así como también desatendió su rol activo que como autoridad jurisdiccional se encuentra en la obligación de adoptar. Analiza esto la Corte Constitucional y señala entonces que hay otra vulneración del derecho al debido proceso, es decir, el de presentar pruebas para que pueda ser resuelto una causa en contra de un ciudadano. Está prevista en el 76, numeral 7, literal H, y por lo tanto también al existir esa vulneración, la sentencia de la Corte Provincial de la Sala Especializada de lo Laboral, pues tiene que dejarse sin efecto. Este análisis primero, hasta aquí hagamos un paréntesis, este análisis de los dos cargos que hemos revisado hasta ahora, es decir, del literal L y del literal H, tenían que ver respecto de la actuación jurisdiccional, es decir, de los jueces al momento de analizar una acción de protección, ¿sí? Entonces, esto no se endirga la falta de acuciosidad o la falta o la vulneración del debido proceso de las garantías constitucionales al ámbito administrativo. Únicamente se le endirga a los jueces, ¿ok? Los jueces vulneraron estos dos literales del literal 7, estos dos literales del numeral 7, artículo 76, y por lo tanto se deja sin efecto esa decisión. Y la Corte Constitucional dice, ahora sí entonces, como se dejó sin efecto esa sentencia, vamos a entrar a analizar lo que la servidora judicial alegó en su acción de protección. Y ahí viene lo que nos lleva a este taller, que es el literal A del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional analiza el cargo que la servidora judicial alegó en su acción de protección, el cual era que la falta de notificación con el informe motivado emitido por el director provincial de control disciplinario del Consejo de la Judicatura del Guayas vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de no ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Entonces, en este punto específico, la servidora judicial dijo que el informe motivado, como no fue puesto en conocimiento, no se le notificó para su conocimiento, vulneró el derecho a la defensa. ¿Ok? Vulneró el derecho a la defensa. Y vamos a ver si el derecho a la defensa, pues, es susceptible de una vulneración al no haber sido notificado con el informe motivado. ¿Sí? Entonces, la Corte Constitucional analiza esto, dice, ok, vamos a ver si es que el informe motivado tiene tal relevancia que debe ser notificado al servidor judicial para que pueda ejercer su derecho a la defensa. Ahí también abrimos un paréntesis, yo tengo mis reparos básicamente sobre esto que ha dicho la Corte Constitucional. Sin embargo, ya se ha replicado en algunas sentencias, también en sentencias de Corte Nacional de Justicia, en acciones de protección, ¿no es cierto? Por eso es que les decía, esta sentencia para la mayoría de ustedes pues debe ser conocida. ¿Por qué? Porque incluso mis compañeros de la Dirección Provincial de Pichincha pues ya fueron objeto incluso de un examen especial de la Contraloría para analizar si los informes motivados fueron o no fueron notificados a los servidores judiciales. Entonces, es de vital importancia y relevancia. Pero en este caso, el día de hoy, en este taller, vamos a analizar y vamos a ser críticos respecto del fondo del asunto. A ver si es que en efecto se podría llegar a vulnerar el derecho a la defensa. Pues vamos a ver qué es lo que dijo la Corte Constitucional, en primer lugar, en esta sentencia. En esta sentencia, la Corte Constitucional citó dos sentencias más que fueron emitidas con anterioridad respecto al derecho a la defensa. Tenemos ahí la sentencia número 108-15-SEP-CC del caso número 0672-10-EP. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en esa sentencia?
que el derecho a la defensa se expresa de múltiples y diversas maneras durante la sustanciación de los procesos judiciales, administrativos o de cualquier otra índole, como una expresión del principio de igualdad procesal, que además responde a una naturaleza que para la Corte Constitucional tiene relevancia constitucional al dotar a las personas de la posibilidad de ejercer adecuadamente dicha garantía en todas las etapas, grados y procedimientos. Entonces, vamos viendo ya una aproximación respecto del derecho a la defensa de las partes, ¿sí? Una de estas maneras consiste en la obligación de los órganos de administración de justicia de cumplir con la debida notificación a las partes procesales de las actuaciones que se van cumpliendo durante la sustanciación de los procesos. Aquí una pausa. Si ustedes ven ahí, la Corte Constitucional habla de notificación a las partes procesales y habla de órganos de administración de justicia. Esta sentencia fue emitida respecto de un proceso judicial, donde se le decía, oiga, se debe notificar, obviamente se debe notificar con todos los aspectos, ¿no es cierto?, que llevan a cabo el proceso judicial, garantías judiciales. Y vamos a ver más adelante, también tengo una presentación que les he preparado, que hicimos en un evento académico en la Universidad de San Francisco respecto de la noción del debido proceso o de la evolución del debido proceso en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengan en cuenta que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituyen una línea jurisprudencial importantísima que nosotros debemos aplicarla en nuestro país. No necesariamente es un precedente jurisprudencial. Acuérdense que en el Ecuador tenemos dos tipos de precedentes jurisprudenciales. Uno que es el de la jurisdicción común, de la justicia común, la del poder judicial común, diríamos nosotros, y que lo emite la Corte Nacional de Justicia, ¿cierto? Cuando la Corte Nacional de Justicia conoce sobre 3 casos o existe ratio decidendum, se señala así, la ratio decidendum de 3 casos es similar, pues se reúne el pleno del Consejo, el pleno de la Corte Nacional de Justicia, trata ese tema específicamente, emite una resolución y desde ahí es considerado precedente jurisprudencial con obligación de todos los jueces de ser aplicado en las decisiones que tomen si tiene que ver con el tema que fue resuelto por la Corte Nacional de Justicia. Y el hecho de no aplicar un precedente jurisprudencial puede ser objeto de sanción también y llamado de atención de la Corte Nacional. En el caso del contencioso administrativo tenemos algunos precedentes jurisprudenciales que ha sacado esta Corte Nacional, esta sala especializada de lo contencioso administrativo de la Corte Nacional, y que versan sobre todo respecto de la caducidad de las facultades de la Contraloría General del Estado. Tenemos la caducidad del artículo 26, la caducidad del artículo 56, la del 26 es la de la aprobación de los informes preparados por las auditorías. La del 56 tiene que ver con las glosas, la predeterminación de la glosa y la resolución que confirma la predeterminación de esa glosa. Entonces, miren ustedes, ahí está un caso reciente. Hay un precedente jurisprudencial y ese tiene que ser aplicado. También tenemos en el caso de la sala especializada de lo tributario, también recién salió un precedente jurisprudencial respecto del catálogo, o más bien del registro que tiene las aduanas, el registro que tiene de la información de los exportadores. Entonces ahí hay otro precedente jurisprudencial. Ese es un precedente jurisprudencial que existe, o más bien un sistema de precedentes jurisprudenciales que existe en el país, y el otro sistema, digamos, de precedentes jurisprudenciales tiene que ver con la justicia constitucional. Aquellas sentencias que son emitidas por la Corte Constitucional del Ecuador y que señala la Corte Constitucional en su sentencia, esto constituirá un precedente jurisprudencial que establece reglas que deben ser aplicadas por todos, ¿ok? Tenemos un precedente jurisprudencial respecto de la reparación económica en casos de cuando se ha vulnerado un derecho constitucional en contra de un ciudadano, pues ya y tiene que liquidarse económicamente, repararse económicamente.
Y cuando es en contra del Estado, pues tenemos que conocer los jueces de lo contencioso administrativo estas reparaciones integrales. Entonces, este precedente jurisprudencial estableció una regla de cómo llevar a cabo el proceso de ejecución económica, de liquidación económica. Entonces, nos da las pautas, qué es lo que tiene que hacerse, porque antes había la duda de si es que este era un proceso como el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional lo establece, que es competencia del Tribunal Contencioso Administrativo conocer las reparaciones económicas. Sin embargo, no decía qué se debía hacer, si era un juicio nuevo, si era un proceso sumario, si era un proceso ordinario, etcétera, etcétera. Entonces había muchas teorías, muchos conceptos, muchas tesis de diferentes juzgadores y por lo tanto, entonces cada uno hacía de una manera diferente. Llegó la Corte Constitucional, sacó una sentencia y dijo, esto va a quedar como precedente jurisprudencial para que todos ustedes lleven a cabo este proceso con estas reglas determinadas. Entonces, como vemos, hay dos tipos de precedentes jurisprudenciales. Si es que hay entonces un precedente jurisprudencial, tiene que ser acatado por los funcionarios judiciales y no solamente por los funcionarios judiciales, diría yo. Si tenemos un precedente, pues también los funcionarios administrativos tienen que tomarlo en cuenta. ¿Para qué? Para que después, si en el caso llegara ese procedimiento o ese procedimiento administrativo que se está llevando a cabo, llegara a conocimiento de un juez, no sea objeto de nulidad, ¿no es cierto? Además que nos va a dar las pautas, nos va a dar las guías de cómo llevar a cabo un procedimiento. Pero aquí es lo que quería indicarles respecto de que esta sentencia fue emitida con relación a órganos de administración de justicia. Vamos a ver que la Corte Constitucional, más bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego lo recogió la Corte Constitucional, estableció la evolución del debido proceso, porque el debido proceso constaba dentro de las garantías judiciales. Ustedes me dirán, oiga, eso es únicamente para los jueces. Los jueces tienen la obligación, como ahí dicen, ¿no es cierto? Los jueces tienen la obligación de la debida notificación a las partes procesales sobre todas las actuaciones judiciales que se llevan a cabo en un proceso judicial. Sin embargo, vamos a ver que ese concepto de garantía judicial escaló o evolucionó al procedimiento administrativo sancionador. Por lo tanto, también, como nos encontramos en derecho disciplinario, sancionador, asimismo, derecho administrativo sancionador, que tiene el Estado a través de sus entidades públicas a sus funcionarios, a sus servidores, pues también tiene que ser respetado y tiene que ser observado, ¿sí? Eso entonces como un paréntesis para luego ver lo que ha dicho la Corte Interamericana y vamos a ver esa evolución del debido proceso desde las garantías judiciales hasta garantías de procedimiento administrativo. Más adelante en esa sentencia dice que la debida notificación dentro de un proceso judicial, ¿no es cierto? La debida notificación garantiza la igualdad procesal, pues las partes conocen adecuadamente el avance del proceso, la práctica de las pruebas y las decisiones que va adoptando el juzgador desde el inicio de la causa hasta su culminación, a través de la expedición de la correspondiente sentencia. ¿Para qué? Posteriormente, las partes en igualdad de condiciones puedan acceder a los recursos que prevea el ordenamiento jurídico. Nuevamente hago énfasis y claro, me preguntarán muchos de ustedes, oiga, eso es únicamente para procesos judiciales. Sí y no. Sí, como les digo, esta sentencia revisó un proceso judicial, una violación al derecho a la defensa de una parte procesal dentro de un juicio. Sin embargo, el mismo concepto escala no solamente al juicio, sino al procedimiento administrativo. Y es más, yo creo que descendería, ¿no es cierto? Porque si estamos ante un juicio, estamos ante un tercero imparcial, ¿no es cierto? Si nos encontramos en un proceso judicial, digo yo, estamos ante un tercero imparcial que es el juez, ¿no es cierto? Y el juez iba a precautelar que haya igualdad de las partes procesales, ¿no es cierto? Mientras que en un procedimiento, y esta es una de las diferencias, si ustedes quieren, del derecho penal y el derecho disciplinario, que más adelante vamos a ver en qué parte convergen y en qué parte se alejan, ¿sí?
diríamos que en un caso se está ante un juicio, ¿no es cierto? Y en el otro está ante un proceso judicial, un juicio. Y en el otro caso, en el caso de los sumarios administrativos, estamos ante un procedimiento administrativo. En el proceso judicial tenemos a un juez, que es un tercero imparcial. En el procedimiento administrativo tenemos a la misma administración que está sirviendo de juez y parte, ¿no es cierto? Se entendería que no hay un tercero imparcial, pero ahí es en donde entra este tema de las garantías y las garantías constitucionales, porque a pesar que no sea un tercero imparcial, tiene que precautelar que ese proceso se lleve de una manera adecuada, garantizándole a la parte, al servidor, al administrado, al ciudadano que está siendo parte de ese procedimiento administrativo, que sea precautelado su derecho y pueda en todo momento ejercer su defensa, ¿sí? Entonces, miren una primera visión respecto de la argumentación que utilizó la Corte Constitucional para determinar que los informes motivados tienen que ser notificados a las partes procesales. ¿Qué otra sentencia también analizó, más bien citó la Corte Constitucional para llegar a la decisión? Es esta sentencia número 155-17-SEP-CC, dictada dentro del caso número 1563-12-EO. En esta sentencia se dijo lo siguiente: el acto procesal de notificación contribuye a que las partes procesales puedan ejercer otros derechos. Así, por ejemplo, el de recurrir al fallo o resolución previsto en el artículo 76, numeral 7, literal M de la Constitución de la República. Así también la referida actuación procesal. ¿Cuál actuación procesal? La de la notificación. Contribuye a garantizar la transparencia y publicidad del proceso, al igual que permite que los intervinientes se encuentren debidamente informados de todas las actuaciones que tengan lugar, así como también de las resoluciones que el operador de justicia adopte. Nuevamente, esta sentencia, la 155-17, tiene que ver con un proceso judicial. Entonces, nuevamente ustedes dirán, ¿y por qué la Corte Constitucional están locos? Nos han traído procesos judiciales a procedimientos administrativos cuando son totalmente diferentes. Vuelvo y repito, sí y no. Sí son diferentes, como dije, ¿no es cierto? Y no porque hay garantías constitucionales que tienen que ser respetadas en todo proceso. No solamente los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos. ¿Y por qué? Yo diría ahí una sencilla respuesta, porque está en juego los derechos de los administrados en el caso de los procedimientos administrativos. Entonces, miren, vamos ahí entendiendo la visión de la Corte Constitucional en esta sentencia, que como digo, fue replicada en la acción de protección que nos ocupa en este momento, ¿no es cierto? Entonces, la Corte Constitucional revisó argumentó con estas sentencias la importancia del acto procesal de la notificación. Si bien es cierto, nuevamente, en procesos judiciales, lo trajo al procedimiento administrativo de la siguiente manera. Bueno, la Corte Constitucional dice en la página 40 de esta sentencia de la 234, dice ya respecto del informe motivado, ¿no? Entonces, el argumento es estas sentencias de acá me hablan de la importancia de la notificación para que las partes procesales tengan conocimiento en todo momento de qué se está llevando a cabo dentro de un proceso, ¿no es cierto?, de un proceso judicial. Y lo trajo para el informe motivado y dice, del análisis y transcripción del informe motivado, la Corte Constitucional dice que se colige que esta fase del proceso disciplinario administrativo posee gran importancia. Entra así, posee gran importancia, puesto que en ella se investiga y se practican las pruebas y demás diligencias tendientes a comprobar o desvirtuar los hechos denunciados. Y en virtud de lo actuado en este momento procesal, se fundarán las resoluciones posteriores. Entonces, aquí entramos en otro tema interesante respecto del informe motivado. Dice la Corte, en base del informe motivado, se tomarán decisiones posteriores. Y si es que esas decisiones posteriores van a afectar los derechos del ciudadano,
pues ese informe motivado reviste de gran importancia, ¿sí? Eso básicamente sería en condensado lo que la Corte Constitucional quiere decir. Más adelante, en la página 41 de esta sentencia 234 dice: del análisis de las actuaciones del sumario administrativo, procedimiento administrativo de sanción, se desprende que en efecto no consta en el proceso judicial el acto administrativo mediante el cual se notifique el contenido del informe motivado. Aquí un paréntesis, la Corte Constitucional, por eso es que en este seminario, este taller, se hace alusión a la importancia de la notificación de todos los actos administrativos. Ahí podríamos decir que hay una, no una adecuada técnica en el manejo de las palabras, diría yo, porque no se tratan de actos administrativos, ¿no es cierto? Podrían ser actos de simple administración, podríamos llamarlos así ya yéndonos desde el enfoque del derecho administrativo. Acá, como vemos, la Corte Constitucional tiene un enfoque desde la justicia constitucional y a mi manera de ver, erróneamente lo llama actos administrativos, porque ustedes saben que un acto administrativo tiene ciertas características que vamos a ver más adelante también, pero que una de ellas es que puede ser impugnado. Si es que se trata de un acto administrativo, así sea cual sea el nombre, ese acto administrativo puede llegar a ser impugnado. ¿Por qué? Porque va a generar efectos y obligaciones. Cualquier acto que genere efectos y obligaciones se convierte en un acto administrativo susceptible de impugnación. Hay teorías, por ejemplo, Raúl Bocanegra, español, desde la concepción alemana, sobre todo del acto administrativo, habla no solamente de, o sea, no se mete a revisar o no entra, perdón, a revisar los requisitos del acto administrativo como lo tenemos nosotros en nuestra legislación, en el COA, que vamos a ver más adelante también, sino que simplemente para él llega a una conclusión. Si es que vulnera derechos subjetivos o si vulnera derechos a un ciudadano, es susceptible de impugnación. Sea que se llame oficio, se llame memorando, se llame acto administrativo, se llame resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para él hay un tema de impugnabilidad. Si es que es impugnable, eso se convierte o eso le da la calidad de acto administrativo. Porque si no, sería un acto de simple administración. Un acto preparatorio, ¿no es cierto?, para poder tomar una decisión final. Y esa decisión final va a estar fundada ¿en qué? En un acto administrativo. Ese sí va a ser susceptible de impugnación. Pero bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? Pero la Corte Constitucional, pues acá lo pone como actos administrativos. Tengamos en cuenta eso. Entonces, la Corte Constitucional dice que no consta del proceso de la acción de la acción de protección, no consta de la revisión de todo ese proceso, no consta que haya una notificación del informe motivado a la sumariada, dice. Pues como se expuso anteriormente, únicamente se le notificó a la sumariada con la recepción del proceso por parte de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura a fin de que señale casilla para futuras notificaciones. ¿Y por qué se le notificó con la recepción del proceso en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario? Porque, como ustedes saben, cuando se trata de una infracción grave que pueda ser objeto de destitución, tiene que conocer el pleno del Consejo de la Judicatura. Pierde competencia entonces la dirección provincial, pierde competencia, elabora el informe motivado y lo eleva al pleno del Consejo de la Judicatura. ¿No es cierto? Ustedes, pues, más que yo, saben cómo es ese procedimiento. Entonces, el momento de elevar el proceso, solo le notificaron, dice la Corte Constitucional, ahí está el kit del asunto, diríamos, solo le notificaron con que, oiga, sumariada servidora judicial, estamos elevando el proceso, el procedimiento sería bien, estamos elevando todo el sumario administrativo, estamos elevando a conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Le hacemos saber eso, pero no le notificaron con el contenido del informe motivado, ¿ya? Más adelante, ¿qué dice la Corte Constitucional? Que en este contexto dice, conviene reiterar lo expuesto respecto que la notificación del informe motivado
en los sumarios administrativos o procedimientos disciplinarios es obligatoria. Dice, ojo, es obligatoria. En tanto constituye el acto material de comunicación por medio del cual se pone en conocimiento de las partes los actos o las decisiones proferidas por autoridad pública en esta etapa. Los actos o las decisiones, lo cual permitirá garantizar los principios de publicidad, de contradicción, de impugnación y en especial que se prevenga que la persona sumariada pueda ser sancionado sin ser oído. Miren ustedes esto que es de suma importancia, sin ser oído. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el hecho de no haber notificado el informe motivado para la Corte Constitucional es de suma importancia porque radica en la vulneración, primero, la vulneración de que no puede ejercer su derecho a la defensa en cualquier etapa del proceso, pero segundo, tiene relación con varios otras garantías, el de la publicidad, conocer, ¿no es cierto?, público, que el proceso debe ser público, conocer qué es lo que está actuando la otra parte, en este caso, no estamos hablando de otra parte procesal, sino la administración pública, porque estás llevando a cabo un procedimiento que va a ser objeto de sanción para ese servidor. No le permite el ejercicio de la contradicción. La contradicción, ojo, para los ojos de la justicia constitucional, no solamente tiene que ver con el hecho de contradecir prueba. Si bien es cierto, podemos decir desde el ámbito procesal, desarrollando un proceso judicial, el derecho de la contradicción únicamente estaría en la posibilidad de que la contraparte conozca la prueba del otro y la pueda contradecir, ¿no es cierto? La pueda impugnar, la pueda objetar. ¿Para qué? Para que el juez pueda tener conocimiento y decir, bueno, sí, esta prueba que está siendo practicada por una de las partes, resulta que la otra parte me dice que es ilegal, me dice que es inútil, me dice que es impertinente, me dice que no me va a generar, no puedo valorar yo esa prueba porque no tiene nada que ver con el objeto de la controversia que ha sido fijado por el tribunal. Ese es el ejercicio del derecho a la contradicción, pero la Corte Constitucional eleva este derecho a la contradicción a que el sumariado, el servidor judicial, conozca en todo momento lo que está siendo desarrollado por la entidad pública. ¿Para qué? Para que pueda contradecir aquello. Si ustedes se dan cuenta ahí, es una garantía. Claro que sí, es una garantía. ¿Por qué? Porque voy a conocer, no me van a salir con cualquier ciudadano, no le va a salir la administración pública con un as bajo la manga, ¿no es cierto? No le voy a hacer conocer esto que está por acá oscuro, guardado, ¿no es cierto? Porque con esto es la prueba fundamental para tomar la decisión de destitución. Si es que no pude conocer eso, yo le puedo decir, oiga, administración pública, órgano resolutor, autoridad pública, no tome en cuenta esa prueba. O sabe que sobre esa prueba tiene que analizarla desde esta óptica, desde este concepto. No le dé usted esa valía a ese medio probatorio, porque con estas otras pruebas de acá estoy dejando sin efecto, estoy contradiciendo esa prueba. Miren ustedes la importancia de la publicidad y de la contradicción. Y, como digo, también de la impugnación que dijo. Y ahí viene el tema de que si es que no pude ejercer estos derechos de publicidad, de contradicción, de impugnación, no pude ser oído. No puedo ser oído, ¿por quién? Por la autoridad que va a tomar la decisión. Y si no puedo ser escuchado, se me ha vulnerado un derecho. Y este derecho no solo escala en el ámbito constitucional ecuatoriano, escala más arriba, escala a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el derecho a ser oído es un derecho fundamental que está en la Convención Americana de Derechos Humanos y que la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que ese derecho, si bien es cierto, es una garantía judicial, como les adelanté hace un momento, también es aplicable para los procedimientos administrativos. ¿Qué dice más adelante la Corte Constitucional en esta sentencia? Partiendo de dicha reflexión, dice, es importante recordar que en la demanda de acción de protección, la accionante aseveró que la falta de notificación del informe trajo consigo su destitución.
en razón de que no pudo impugnar ese informe motivado, que a su criterio habría servido de base, miren lo que dice la Corte Constitucional, habría servido de base para que el Pleno del Consejo de la Judicatura la destituya del cargo de jueza provincial. Es decir, oiga, no me dejó impugnar, no me dejó contradecir, no me escuchó que ese informe estaba mal hecho, que no tenía, que no estaba apoyado en pruebas adecuadas, ¿no es cierto? Entonces usted, Pleno del Consejo de la Judicatura, no me escuchó, no me oyó, no me permitió impugnar eso, no me permitió contradecir. Entonces dice la Corte Constitucional, como se puede apreciar la falta de notificación u ocultamiento del informe en mención variada de la posibilidad de conocer el contenido del mismo conforme a lo expuesto, lesionó su derecho a la defensa, pues del contenido integral de dicho informe se aprecia que si bien en teoría únicamente concluyó con una recomendación, ojo, claro, el informe motivado solo recomienda, ¿no es cierto? Pongamos entre paréntesis, recomiendo destitución. En la práctica tuvo fuerza probatoria ante el Pleno del Consejo de la Judicatura, puesto que el mismo fue considerado para dictar la resolución final en la que se ordenó la destitución de la funcionaria. Miren ustedes. Entonces, esa recomendación únicamente que está en el informe motivado no es pues una simple recomendación, pues. Acá dice que la Corte llega a esa conclusión, dice, esa recomendación pues sirvió de fuerza probatoria. ¿Por qué? Porque el Pleno del Consejo de la Judicatura se apoyó en el informe y dijo, en virtud de que el informe motivado me recomienda que destituya a la servidora, pues tomo esa decisión de destituir. Es decir, la carga argumentativa, podríamos decir que está sobrepuesta en el informe. Y si el informe no fue puesto en conocimiento del servidor judicial, pues vemos que ahí podría, o en efecto, se da una vulneración al derecho a la defensa de la servidora judicial. En tal virtud, la Corte Constitucional pues concluyó que en efecto hubo entonces una violación del literal A, ¿no? Numeral 7, artículo 76 de la Constitución de la República, y por lo tanto hubo una violación además del debido proceso, y en ese sentido dejó sin efecto, o más bien, ahí vamos a ver ya qué es cuál es la decisión que tomó la Corte Constitucional, que ahí me falta un poquito sobre qué es lo que hay que, debería ser más clara, digo yo, en qué parte. Entonces, como ven ustedes, ahí también tenemos una cita textual de lo que dice la Corte Constitucional, y lo que les he puesto en negrillas es importantísimo, porque dice que nuevamente ratifico lo que ya leí, que el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió su decisión en base a la documentación constante en el proceso y con sustento en los hechos probados que fueron considerados en el informe motivado. Entonces, miren la relevancia que le da la Corte Constitucional al informe motivado. Entonces, si este informe motivado fue de relevancia para, más bien para tomar la decisión de destitución en contra de un servidor judicial, pues tiene que haber sido notificado. ¿Por qué? Porque además no se está permitiendo el derecho a que ese servidor judicial o ese ciudadano pueda contradecir ese informe motivado, y tal vez, si es que se le escuchaba al servidor judicial, pues el Pleno del Consejo podía haber dicho, no, tal vez no está bien el informe motivado, no se ha demostrado que el servidor tuvo participación o fue responsable de la conducta, y más bien podía haberse emitido una decisión ratificando la inocencia, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí la importancia. Esta es la sentencia 234-18 SEP-CC, dentro del caso 2315-16-EP, el cual trata acerca de la notificación, como hemos visto, la notificación obligatoria de todas las actuaciones administrativas, según la Corte Constitucional, con el objeto de que no se vulneren derechos subjetivos a los ciudadanos.
más bien en este caso a los servidores judiciales cuando se encuentran dentro de un sumario administrativo. Y la medida de reparación integral, que es lo que les decía, inconveniente, bueno, nuestro tribunal contencioso administrativo, pues lo que ha hecho cuando ha tenido que resolver este tipo de casos es declarar nulo el acto administrativo, ¿no es cierto? Y dejar sin efecto la sanción. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Y por eso es que les digo, me faltó algo en la decisión. Esto está en la página 44, que es también lo que está por acá de la sentencia que no sabemos si es que va a ser ratificada o no por por la Corte Provincial del Guayas. El número 1, retrotraer el proceso administrativo. ¿Ya? ¿A dónde? Al momento en que se produjo la vulneración del debido proceso en la garantía del derecho a la defensa. Esto es cuando se debió notificar el informe motivado, emitido por el abogado tal, cuando actuaba como director provincial del Consejo de la Judicatura del Guayas. Entonces, esto también se recoge textual lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional. ¿Y por qué les digo que me falta algo ahí? Porque, ¿qué pasa si nosotros retrotraemos, ¿no es cierto?, este efecto, los efectos de las nulidades que el COA lo establece con claridad, ahora lo establece con claridad en sus disposiciones legales? Si es que hay violación atribuida al acto administrativo, se deja sin efecto el acto administrativo y tiene que volver a emitirse un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acto administrativo puede tener alguna causal de nulidad. Ejemplo, falta de motivación. No afecta el procedimiento, pero sí afecta el acto administrativo que pone fin a ese procedimiento. Entonces, si el procedimiento está bien, no lo toco. Solamente tengo que emitir el acto administrativo. Y así los vicios de nulidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasa entonces cuando hay una violación o hay un vicio que provoca nulidad dentro del procedimiento administrativo, que es el caso que estamos acá? Para el derecho administrativo, la violación del procedimiento tiene que retrotraer, como en efecto lo está haciendo ahí la Corte Constitucional, retrotraer al momento donde se produjo la nulidad. En este caso está evidenciado que la nulidad se provoca cuando no se ha notificado el informe motivado. Entonces yo tranquilamente dejo sin efecto, desde ahí para adelante todo esto de acá no se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Retrotraigo el proceso y digo, bueno, notifico con el informe motivado. ¿Y qué pasa con los plazos? Ahí es donde me falta. ¿Qué pasa con los plazos? Porque si yo retrotraigo también plazos, retrotraigo términos. Entonces, ahí la Corte Constitucional nos debe y debió, espero que la sala de lo especializada de la Corte Provincial, cuando conozca ese recurso de apelación, pues nos diga qué es lo que, si se retrotraen plazos o no, ¿sí? Porque si es que retrotraemos plazos, podría emitir un nuevo acto administrativo, pero si no retrotraigo plazos, o tendrá tal vez la facultad el juez de retrotraer con plazos incluidos, me parecería que no. Pero bueno, ahí dejo eso en el aire porque eso está todavía pendiente. Doctora Guaiza, le pido mil ¿Sí? disculpas. Únicamente quiero solicitar a los participantes que tengan la gentileza de apagar sus cámaras a fin de no congestionar la red del Consejo de la Judicatura, por favor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, doctor. Es solo Ya. una puntualización respecto al link de asistencia. Las personas que no hayan podido registrarse lo pueden hacer durante toda la jornada, que es hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. Sí, es más lindo verles, o sea, es más didáctico y más chévere para mí verles a ustedes, pero si en efecto está sobrecargándose el Wi-Fi del Consejo de la Judicatura, pues bueno, vamos viendo cómo podemos solucionar eso. Por una parte hemos visto entonces qué es lo que dice la Corte Constitucional respecto de la notificación de todas las actuaciones administrativas dentro del procedimiento administrativo. Y les decía que les dejaba por ahí en el aire también el tema de que, si bien es cierto, la Corte Constitucional no concluye diciendo, oiga, sí, estos son notificaciones obligatorias para el
para procesos judiciales, ¿por qué lo traemos al procedimiento administrativo? No nos dice, pero bueno, más adelante vamos a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí explica el por qué, ¿ya? Ahora bien, continuemos porque también vamos a aprovechar para revisar varios principios, varios temas importantes del debido proceso que necesariamente tienen que considerarse dentro de un procedimiento administrativo sancionatorio, ¿sí? Tenemos aquí para el caso de los sumarios administrativos que se llevan a cabo en el Consejo de la Judicatura, la normativa, ¿no es cierto? La normativa que ustedes la conocen más que yo. Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria para las y los servidores de la función judicial. Existe una resolución que fue emitida, la resolución más bien 38-2021, emitida el año anterior, y una reforma a esa resolución que es, se reformó con la resolución 152-2022, y sobre todo se reformó en algunos temas puntuales, como por ejemplo el tema de la suspensión, ¿no es cierto?, de los servidores judiciales, atribución que ahora la debería tomar el Pleno, ¿no es cierto? Antes era solo del presidente del Consejo de la Judicatura, pues ahora no, tiene que ser tomada por el Pleno. Eso básicamente sería el cambio, la reforma de relevancia con esta última resolución. Luego tenemos obviamente el Código Orgánico de la Función Judicial, que tiene las normas legales respecto de infracción de sanciones, infracciones, conductas, infracciones leves, graves, gravísimas, y sus respectivas sanciones, ¿no es cierto? Y también una sentencia importantísima, ¿no es cierto?, que ustedes también la conocen, la 3-19-CN/20, que tiene que ver con la consulta de constitucionalidad de norma de fecha 29 de julio del 2020, en la cual se trata exclusivamente respecto del error inexcusable y cómo debe ser considerado, o más bien cómo debe llevarse a cabo en los casos en los que se sancione por negligencia, manifiesta negligencia y error inexcusable de los jueces. Entonces, para ello hay que haber declaración previa, etcétera, etcétera, etcétera. Declaración jurisdiccional previa. Entonces, esa sería la normativa, ¿no es cierto?, que ustedes utilizan dentro, cuando tienen que ver con los sumarios administrativos, cuando tienen que llevar a cabo los sumarios administrativos. Yo lo que he conversado siempre con los compañeros de la Dirección Provincial de Pichincha, cuando hemos tenido oportunidad de ofrecer también talleres, es que únicamente no se guíen, les decía yo, no se guíen solamente por estos tres, o más bien por los dos, el reglamento y el código orgánico. Vamos a ver más adelante que también tenemos que ver principios que están en el COA, principios que están en la Constitución, sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos que escalar a la Constitución, a la Convención Americana de Derechos Humanos, porque sobre todo ahí están principios que precautelan los derechos de los ciudadanos. Y si es que hay una vulneración de esos principios, pues obviamente que nos va a generar después que ese procedimiento administrativo sea declarado nulo por un juez, ¿no es cierto?, a través de una acción de protección o a través de una impugnación con una acción subjetiva ante los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, o quién sabe también ante una acción propuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, y luego vienen pues las sanciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque luego se puede ejercer derechos como es, acciones de repetición, etcétera. Entonces, miren ustedes, tenemos que tener mucho cuidado cuando se lleva a cabo un procedimiento administrativo. Acá quería dar de relevancia, esta es la normativa, ¿no es cierto? Y este es el procedimiento, básicamente un procedimiento ahí que lo he elaborado básico para ver el momento donde está el tema del informe motivado. Y cómo lo podemos visualizar a este procedimiento. Yo siempre digo, el debido proceso, hemos estado viendo garantías del debido proceso, ¿no es cierto? El debido proceso es como una cancha de fútbol, digo yo, a mí me gusta el fútbol, por eso es que lo visualizo de esa manera. Una cancha de fútbol donde está delimitado con líneas, ¿no es cierto? Perpendiculares, verticales, horizontales, perdón, donde está delimitado dónde se puede jugar. Y si es que la pelota sale de esa línea, pues ya
tiene que tomarse una decisión, ¿no es cierto? Nuevamente entra la pelota para el juego, etcétera, etcétera. Entonces, esa pelotita no tiene que salir de esa línea. Y ese es el debido proceso para nosotros, para los jueces. Esta óptica que yo les estoy dando es desde arriba, desde un juez. Porque todo lo que ustedes hacen se va delimitando en esa cancha. No pueden salirse de esa línea. No pueden salirse. Y tienen que respetar, y tienen que precautelar que esas líneas sean bien claras, ¿no es cierto? Una línea blanca bien clara, donde se precautele el derecho de las partes, donde se precautele también el derecho de los denunciantes, ¿no es cierto? Sí, si el denunciante tiene la razón, pues sí, pero llevemos el proceso. Pero si el denunciante no tiene la razón, llevemos el proceso precautelando a todas las partes que tienen que ver, que están inmiscuidas en un procedimiento administrativo, en un sumario administrativo. Entonces, nuestra cancha va a estar delimitada con este procedimiento que establece el reglamento de la potestad sancionadora. Tenemos ahí una denuncia, ¿no es cierto? Bueno, se inicia por denuncia o de oficio, dice la norma. Puede haber actuaciones previas que lleven a cabo una investigación y luego se va a analizar si es que es denuncia, la admisibilidad de la denuncia, ¿no es cierto? Porque si no contiene los requisitos, pues se puede archivar esa denuncia. Luego vendrá un auto de apertura del sumario administrativo